Soy Arturo Fernández y estoy con ustedes en esta ocasión para continuar un estudio sobre el corazón de la alabanza, porque fuimos creados por Dios para alabar su nombre. Y yo creo que si nosotros no estamos haciendo eso, estamos perdiendo la cosa más hermosa de la vida: poder cumplir con el plan y el propósito de nosotros. Me recuerdo que una vez iba viajando por unas montañas, y en la parte alta de las montañas habían unos árboles muy especiales. Me llamaron la atención, ¿saben? Porque esos árboles tenían sus ramas no hacia abajo, sino hacia arriba, como quien está con sus manos levantadas adorando al Señor. Me llamó tanto la atención pasar por ahí y mirar esos árboles que yo mismo empecé a prorrumpir en adoración a Dios, en alabanzas a Dios. Decía: Señor, la creación misma te adora, toda la naturaleza te adora. Y es que, ¿saben? Descubrí una cosa muy importante. Todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Y cuando las cosas que Dios creó están funcionando para cumplir o para funcionar como Dios los creó, están alabando al Señor. ¿Por qué? Porque están expresando su propia naturaleza. Esos árboles que están con sus ramas hacia arriba están diciendo: Señor, nos hiciste para exaltarte. ¿Y saben qué están haciendo esos árboles? Están dándole oxígeno al mundo entero. Están ahí siendo un adorno, un regalo, una pintura perfecta de Dios para todos. Están allí para que todos nos gocemos en la pureza. Fíjense ustedes que los árboles son el pulmón de este mundo. Son los que nos producen el aire puro, el aire fresco. Bajo esto, yo sé que cada quien cumple con su propósito. Y Dios se goza cuando cualquier cosa. Dios se goza cuando una flor abre sus pétalos y florece y está diciendo: Dios me hizo para engalanar un jardín, la sala de una casa con un arreglo, una maceta. Dios hizo las flores para darnos gozo y alegría a nosotros, pero por sobre todas las cosas para honrar y darle gloria a Dios. Cada cosa que Dios creó, cuando cumple su propósito, está alabando al Señor. Cuando nosotros, que sabemos que fuimos creados para alabarle, levantamos nuestros brazos, levantamos nuestro rostro y decimos: Señor, eres mi Dios y mi Rey, rindo todo lo que soy a ti. Yo estoy cumpliendo con el propósito de mi vida. Permítanme leer un texto bíblico. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Quiero enfatizar unos puntos importantes. En el libro de Ezequiel se habla de que los sacerdotes le fallaron a Dios. Y los únicos que fueron fieles dentro de todos los descendientes de Aarón fueron los hijos de Sadoc. Por lo tanto, Dios rechazó el sacerdocio de los demás y ordenó que los descendientes de Sadoc fueran los que ejercieran el sacerdocio. Y ese sacerdocio es descrito de dos maneras diferentes. Número uno, aquí, los hijos de Sadoc, lo dice aquí: ellos se acercarán para ministrar delante de mí, dice Dios. Y también se acercarán a mi mesa para servir. Voy a detenerme un poco aquí, porque este pasaje nos habla de varios puntos claves. Número uno, nadie puede ejercer un sacerdocio efectivo y adorar a Dios verdaderamente si no está limpio de corazón.
Cuando los sacerdotes fallaron, Dios los quitó del ministerio. Y eso es muy importante. A nosotros probablemente Dios no nos va a quitar, pero sí va a hacer algo, nos va a corregir, hasta que nosotros nos arrepintamos y volvamos plenamente a buscar su presencia y a renovar nuestra vida. Eso para mí es fundamental en nuestra vida. La segunda cosa que aquí vemos es que la administración del sacerdocio consta de dos cosas. Dice, para ministrar delante de Dios, o para servir a Dios, o para adorar a Dios, o para levantar el nombre de Dios. Recordemos que la primera definición de sacerdote es poder presentarnos delante de Dios. Es ser intermediarios entre el mundo y Dios. Pero la relación primaria es yo estoy aquí para disfrutar la presencia de Dios. Así que el sacerdocio tiene eso. La otra cosa es acercarse a la mesa. Ustedes saben que la mesa es el lugar del servicio, el lugar del cuidado, el lugar del alimento, pero también es el lugar de comunión. Cuando nosotros queremos hacer algo en familia juntos, todos nos sentamos a la mesa. Cuando Dios quiso que nosotros recordemos la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, entonces dejó establecido una cena, la cena del Señor. Cuando nosotros vemos que los que están a la mesa, entonces ahí se sirve. Ahí Jesús sirvió a sus discípulos, haciéndolos partícipes a través del pan y de la copa de vino de su obra redentora. No solo partícipes en el sentido de que los reciben, sino de expandir todo lo que Cristo hizo por ellos. Así que nosotros tenemos algo importante. Estamos hablando de ministrar a Dios por sobre todas las cosas y también de servir a los demás. Voy a poner un buen ejemplo de esto. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, después de que fabricaron todos los muebles, toda la carpa y todo lo que contiene el tabernáculo, una vez que fue armado completamente, entonces los sacerdotes deciden entrar a ministrar. La administración en el tabernáculo significaba que iban a sacrificar animales, iban a hacer toda clase de sacrificios ahí. Ahora, déjenme decirles algo. Ahí literalmente dice que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y los sacerdotes no pudieron hacer la tarea que les tocaba. ¿Por qué? Porque en ese momento se olvidan de sacrificios y de todo. Dios está aquí. La gloria de Dios ha descendido y yo estoy aquí para adorarle. Yo estoy aquí para servirle. En ese momento, la gloria de Dios descendió tan fuerte que nadie pudo entrar al tabernáculo. Hermanos, nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el templo vivo de Dios. Toda manifestación de Dios, por lo general, nos saca de lo regular y de la estructura que nosotros tenemos y nos empieza a mover de maneras diferentes. Me ha pasado infinidad de veces. Yo tengo un plan en mi oración y de repente resulto orando por otra cosa, aunque el plan pueda estar ahí, pero Dios en su presencia me lleva a hacer algo especial ese día, en ese momento. Dios es el único que puede alterar nuestra vida para bendición. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto. Nosotros venimos y ministramos a Dios. ¿Qué quiere decir ministrar a Dios? Vamos a dedicarnos a Él. Fíjense que dentro de todo lo que hacemos nosotros hay muchas cosas que hacemos por los demás. Y yo no digo que sea malo, es parte de nuestra adoración. Pero lo que estoy diciendo es que hay un punto focal en donde tenemos que estar cara a cara con Dios. Y mire, si usted está cara a cara con Dios, tiene uno de los privilegios más grandes del mundo. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de visitar al presidente de la República.
no lo había hecho con... Bueno, creo que fue la primera vez que lo hice. Porque yo iba porque necesitaba que me vendieran un terreno para la iglesia. Y pues algunos amigos me dijeron, escribile un telegrama y a ver si te contesta. Porque yo había ido al Bambi, que era el dueño de todo ese territorio, y no me quisieron vender nada. Entonces fui con el presidente, pero imagínense ustedes, no me dejaban entrar si no llevaba traje completo, corbata. Yo tenía que ir lo más presentable posible porque, bueno, se trataba de la reunión con el presidente de la República, un cargo de los más importantes del país. Pero me presento delante de él y obviamente no podía acercarme y decirle que vos, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! Con toda reverencia tiene uno que manifestarse porque hay un protocolo específico para tratarse. Entonces, bajo esas circunstancias, pude dialogar con él y finalmente él dio una orden al Bambi para que me vendieran un terreno. No era regalado, era simplemente que había terrenos ahí, pero no lo querían vender. El resultado fue que finalmente conseguimos el terreno. Pero todo el proceso de visitar a un presidente resultó tan interesante porque Dios es mucho más grande que cualquier presidente. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, y con Él nosotros vamos siguiendo un protocolo. Y el protocolo regularmente es humildad, humillación, someterse a Él, rendirse a Él, declararle el Señor de señores. Bajo esto, yo me di cuenta de lo importante que es cuando uno está presente delante de Dios. A veces yo recuerdo que alguien me dijo, pero yo voy a Dios y después no sé ni qué decirle. Bueno, mucha gente cree que debemos repetir oraciones con Dios. Pero si tenemos mucho que hablar con un amigo, ¿cuánto más tenemos que hablar con Dios? Díganme ustedes eso. ¿Cuánto más? Entonces es importante que nosotros veamos eso. Porque démonos cuenta de lo importante que es. ¿Qué hago? Yo fui a hacer una petición. Técnicamente yo me acerco a Dios para interceder. Interceder por mí o interceder por otros. Ese acto implica también un acto de sumisión. Usted tiene la autoridad, usted puede hacer y yo no puedo ya. Si usted lo hace, yo lo voy a recibir, pero hasta ahí. Pero Dios, cuando vamos allá, le pedimos, y Dios inmediatamente emite una orden para que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo. Todo implica que yo estoy ministrando a Dios con el propósito de glorificar su nombre, y entonces yo, haciendo una adoración aceptable, voy a recibir todo lo que Dios tiene. Así que la primera cosa que sucede muchísimas veces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y le pedimos cosas. Pero déjenme decirles, toda la vida nuestra no se basa en solo pedir. Claro que tenemos que pedir, pero es más importante dar que recibir. Es más importante ofrecerle a Dios la alabanza de los justos que la petición de los demás. Así que, aunque todo tiene su momento y todo tiene su importancia, si yo me topo con Dios cara a cara, podré pedirle algunas cosas, pero Señor, yo tengo una intención más grande, quiero adorarte. Quiero rendirme a ti, quiero proclamar tu nombre, esté solo, esté en otros, no importa cómo, quiero exaltar tu nombre. De esta manera, yo puedo presentar delante de Dios algo que le voy a llamar el aroma agradable. No voy a hablar mucho de esto, pero el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, nos recuerda a nosotros que somos el olor grato a Dios, como hijos suyos. Nosotros somos olor grato para Dios, aunque seamos olor de muerte para el mundo.
Porque nuestra palabra y la necesidad de Jesucristo, el que no cree, está caminando hacia la muerte. Y es importante que nosotros sepamos que Dios está interesadísimo en que los hombres conozcan de su voz a través nuestro. Pero nosotros somos un aroma agradable a Dios. Es como el ungüento. El salmista dice, es como el incienso que sube hasta el trono de Dios. Ustedes recuerdan, el Antiguo Testamento enfatiza mucho que al trono de Dios sube el olor grato del incienso, que son las oraciones, dice Apocalipsis, que son las oraciones de los santos. Sube un grato aroma delante de Dios. Entonces nosotros llegamos ante Él y en lugar de cualquier otra cosa, venimos a honrarle y adorarle. Eso implica las puertas del reino de Dios se nos abren y estamos delante del trono, gracias a la obra de Jesucristo, que rasgó el velo del templo y que nosotros tenemos acceso directo a Dios. Es importante esto. Déjeme decirle otro aspecto más de lo simbólico que significa el sacerdocio, tomando como base el cuidado de Dios por las ropas. Yo creo que esto es importante. Dice en Ezequiel 44, 17, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Me llama la atención que Dios da esa orden en el desierto. Y ustedes se pueden imaginar qué difícil no sudar en el desierto. Y Dios ordena que sea lino, es una tela más fina que permite un poquito de circulación de aire y nos mantiene más frescos. Entonces esto es una de las cosas, pero las vestiduras tienen un acto simbólico. Porque las vestiduras, número uno, son blancas. Hablan de santidad. Hablan de que nosotros estamos viviendo una vida recta. Y cuando fallamos nos ponemos a cuentas con Dios. Pero principalmente nosotros vamos mejorando, perfeccionando de tal manera que la rectitud se vuelve un acto común de cada día. Los vestidos de lino nos hacen ver que Dios está con nosotros y Dios nos está apoyando para caminar con Él. Es importante que nosotros veamos que esto lino básicamente es las actitudes justas de los santos, dice Apocalipsis. Actitudes justas de los santos. Así que yo no necesito la ropa, yo necesito mis actitudes, porque Dios, por más que me mire la ropa, su ojo no va a estar en la ropa, sino en mi corazón. Así que las actitudes justas de los santos es lo que a Dios le agrada. Entonces, hay otra cosa, sudar. Tiene un sentido simbólico. ¿Qué significa sudar en este caso? Significa esfuerzos humanos. Fíjense ustedes qué tremendo esto, porque cuando hablamos de esfuerzo humano, el sudor representa esfuerzo humano, trabajo duro. Pero delante de Dios, el esfuerzo no es nuestro, sino de Dios. Él es el que nos toma, nos guía y nos enseña, nos fortalece y hace brotar de nuestros labios cánticos y hace brotar de nuestro corazón adoración. Dios no se fija en nuestros logros, porque los logros son de Él y a Él se los rendimos. Creo que eso es importante. Dice Filipenses, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Déjenme decir algo, no podemos mezclar el afán con la oración y con la adoración. Esto es un cuento importante. No podemos mezclar la adoración con la preocupación y el afán.
La otra cosa es la adoración y la intercesión están centradas en Dios, básicamente por su profundo amor. Cuando esto sucede, cuando estas cosas nos muestran a nosotros una realidad, entonces nosotros podemos ver los resultados que Dios tiene preparados para nosotros. Veamos eso que es básico para nuestra vida. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos a oración? Jesús dijo, pongan todas sus cargas en mí. Así que una vez que yo pongo mis cargas sobre Jesús, me olvido de mis afanes. ¿Me cuesta? Sí me cuesta. ¿Le cuesta a usted? Posiblemente a todos nos cuesta. Pero lo que Jesús dice es, vengan a mí, con sus cargas y con sus dolores, y yo les daré descanso. Ya cuando yo esté descansado, rendido a Cristo, entonces puedo adorar con toda libertad. Creo que es importante eso. Y entonces brota el cántico nuevo, brota la alabanza cantada. Esto qué importante es. Porque miren, en la Biblia tenemos un montón de cánticos. Si ustedes se ponen a analizar la Biblia, van a encontrar cientos de cánticos. Yo me tomé la libertad en una lectura de la Biblia de subrayar en color verde todos los cánticos que hay en la Biblia. Y ustedes no se imaginan la cantidad de cánticos que hay. Por ejemplo, Ana, cuando llevó ya a Samuel al templo, lo entregó y dio gracias a Dios. ¿Saben? Un cántico. El cántico de Ana es muy parecido al cántico de María también. Cuando María está embarazada y va a visitar a Elizabeth, aquí sale un cántico nuevo de su boca. Y saben, es un cántico parecido. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Al Dios de mi salvación. Yo me doy cuenta de lo importante que es esto, ¿saben? Porque juntamente con la bendición de Dios viene el amor por cantar. Yo sé que los guatemaltecos somos difíciles de cantar. A mí me costó aprender eso. De niño me ponía a cantar y siempre se me acercaban y me decían, mira, cállate porque se van a quebrar todos los vidrios de la casa. Yo no sé a cuántos les dijeron eso. Pero llegó el momento que no puedo callar. Tengo que cantar. Y Dios puso un cántico nuevo en mi boca. Y lo ha tenido ahí por años. Y no para, no se detiene. Voy a terminar diciendo esto. Una de las cosas claves que Dios nos dio a nosotros, como sacerdotes de Cristo, del orden de Melquisedec, es la capacidad de bendecir. Dice en Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuvieran delante de Jehová para servirle y para bendecir tanto el nombre de Jehová como al pueblo. Así que yo quiero enfatizar esto, porque número 6:4, si no me equivoco, nos habla a nosotros de la oración aarónica. La oración aarónica, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de ti y ponga sobre ti paz. Dios nos dio las palabras. En el Nuevo Testamento tenemos otras palabras que brotaron de la boca de Pablo. Estamos llegando ya a la parte importante, el ministerio de dar. Y el dar es estar bendiciendo. ¿Saben? El ministerio de toda la iglesia, de todos los cristianos, es bendecir a los demás. ¿Cuál es el propósito de Dios para bendecir? El propósito de Dios para bendecir es que todos sean prosperados. Que pongamos palabras de bendición, palabras de que les vaya bien a todos. Curiosamente, bendición quiere decir bien de los demás. Y maldición quiere decir mal de los demás. Así que, aunque usted crea que está bendiciendo, si está hablando mal de alguien, lo está maldiciendo.
Pero por el otro lado, Dios nos llama a ser instrumentos de bendición. Así que constantemente las palabras de bendición de Dios deben estar en nuestra boca. Que quede esto grabado en nuestro corazón. Y que quede de tal manera que lo hagamos todos los días. Que no solo sea Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y bendiciones, sino que sea en realidad un clamar a Jehová, que Jehová te bendiga y te guarde todos los días de tu vida. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendigo a todos los que están viendo el programa, bendigo a todos los que lo verán más tarde. Pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias por el ministerio que nos has dado en la alabanza, por el ministerio sacerdotal que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo programa.